¿Se oye bien ahora? Bájatelo. Así. Sí. Espera, espera. Digo que pedía disculpas por el retraso de estos minutos. De hecho, le hemos hecho hacer un maratón. Hoy está poniendo los pies en el suelo, se puede decir, No se porque oye. viene de Granada, pasando por Acércate más. Granada, pasando por Málaga y Madrid, para finalmente llegar aquí hace apenas una hora, ¿no? Una hora. Fíjate lo que les quiero. Así que se lo agradecemos doblemente por ese interés que realmente tiene. Es realmente un encuentro entre amigos, porque casi todos ya, todos lo conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, es el primer día de unas jornadas que vamos a tener hoy y mañana, ¿no? El sábado, para los que quieran ya de una forma más informal, en casa, en Tacoronte, Pedro Felipe 17, para los que no hayan estado nunca, están invitados, ¿no? Tendríamos por la tarde un diálogo más personal, más cercano, para los que estén interesados en este tema, ¿no? Bien, Por la mañana. hemos escogido el tema... por la mañana. ¿Es por la mañana? Sí, Sábado sí, por la 10. mañana, por la mañana. como siempre, 10, 11, Bien, y comemos. bien, por la mañana entonces. Por la mañana... Se había dicho por la tarde. Se había dicho, es que habíamos finalmente, sí, dicho por la tarde, no sé si ha habido después, por la tarde. ¿Por la mañana o por la tarde? Por la mañana, a las 10. No, No. Por la tarde. Es que Por la tarde a las 7 de la tarde. Pero mañana. Sábado, No, Vamos a ver habíamos cómo comenzado. bien. Hoy tienen el programa. no sé nada de eso. Sí, cada día menos. Bueno, lo hablamos. Entonces se cambió. Esto, bien, un poco. En el programa que tienen, aunque muchos de ustedes han recibido, están solo los docentes, porque eran los de la digamos, el más formal, por así decirlo, ¿no? Esto es hoy, comenzaba a las 7, vamos a comenzar un poco más tarde, y mañana también a la misma hora, a las 7. Está previsto una conferencia, una exposición de Esteban, y luego ya un diálogo hasta lo que dure. De todas formas, el límite me ha dicho Pilar que es hasta las 10 menos cuarto podríamos estar, pero vamos, es la fecha límite en todo caso. Mañana, hoy el tema va a ser el de ética universal y derechos humanos, los valores en una sociedad multicultural, pero lo vamos a enfocar sobre todo en el tema de las emigraciones y concretamente las que él ha vivido con de más cerca. Y mañana los derechos humanos de la tercera generación, los derechos humanos emergentes. Habíamos escogido el tema de los derechos humanos porque, como saben ustedes, el próximo año va a ser el aniversario, me parece que es el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 48, el 10 de diciembre precisamente, así que estamos... Y esto abre ya el año de conmemoraciones de los derechos humanos. Nos parecía un tema de capital importancia en estos momentos donde efectivamente los derechos humanos siempre se han violado de una forma o de otra, se ha ganado terreno en muchos aspectos, se ha retrocedido tal vez en otro, en cinismo ciertamente. Y el problema es que parece que empieza a la misma idea en algunos ámbitos, la misma idea de los derechos humanos a ponerse en tela de juicio, ¿no? Sí. Entonces creemos que era necesario, ¿no?, dedicar un año especial a reflexionar y a urgir la reflexión en la medida de nuestras posibilidades sobre el tema de los derechos humanos. Bien, ¿por qué Esteban? Pues Esteban, y lo van a ver, yo voy a intentar
dar unas pinceladas de su biografía, porque en él se reúnen dos cosas que son importantes, ¿no? Digamos, la espiritualidad, la reflexión, ¿no? Pero después también la necesidad de traducir eso en una acción, ¿no? Y es un hombre inquieto, socialmente comprometido en muchos frentes, desde la juventud. Una juventud que comienza en Las Palmas, nació en Las Palmas, me parece que en el 46. 47. Y 70 años. estudian los jesuitas y ya desde ese momento, de su juventud, está en misión, obrera, ¿no? Y luego se ordena sacerdote y jesuita y se compromete. Es uno de los primeros, de los primeros curas obreros, ¿no? Trabaja en la construcción, me parece, en Las Palmas. Más tarde en hostelería también, Redero, pintor. Y luego una segunda etapa, estoy a grandes pinceladas, la llamada del Salvador. Se va al Salvador, donde en plena guerra, ¿no? Donde vive 7 años, comprometido también con los derechos de los desfavorecidos. De hecho, esto le va a causar problemas a Salvador en un doble frente, el frente político, pero también el frente de la propia Compañía de Jesús, o de la Iglesia en general. Pues de hecho, él toma la decisión, después de las actividades en El Salvador, ¿no? Por la paz y de acogida, ¿no? de los marginados por la guerra, se decide pasar a la zona de la guerrilla, a Morazán, ¿no? Porque no tenía presencia, digamos, la Iglesia en esa zona. Y él consideró efectivamente un deber de conciencia de estar presente también en esa zona de guerra, excluida también por la Iglesia de alguna forma, por lo menos de las estructuras y estar asumiendo los riesgos de esa zona conflictiva. Bueno, pues termina siendo devuelto Qué amable. a España, y tiene una primera, me parece que es el de El Salvador, viene aquí, ¿no? a Las Palmas, y en Las Palmas tiene una actividad pastoral, en las coloradas parroquias también difíciles y marginales, y allí trabaja un tiempo. Es también un tiempo de contacto con esta diócesis también, ¿no? Donde tiene iniciativas también sociales aquí, con grupos y luego vuelve a Sevilla, y en Sevilla continúa en esa misma línea de hacer presente, de tener una presencia y funda en ese ámbito de incidencia sociopastoral, y crea lo del movimiento de espiritualidad Iniciativa Cambio Personal, Justicia Global. Cambio Personal, Justicia Global. Y desde ahí, y movido por el mismo espíritu, se va al norte de África, a la diócesis de Tánger, ¿no? Y en Tánger el obispo lo dedica también a un frente caliente, como es el Melilla, la frontera, Nador, la parte marroquí, y en Nador trabaja, atendiendo a los enfermos, ayudando sobre todo asistencia sanitaria y a los refugiados, a los migrantes, efectivamente, que se agolpan
en esa frontera, pensando, queriendo pasar. Marruecos, con la complicidad también, al parecer, de las autoridades españolas, lo expulsan de Marruecos. Y van dos. Y llevan dos. Y entonces, ahora esto está más bien centrado en Granada, y con sueños todavía, me queda ganas. La iniciativa ahora es crear un centro, explícalo mejor, si te parece brevemente, el centro que estás proyectando hoy. Bueno, quizás va saliendo después. Pues bien, es alguien que puede hablar efectivamente de los derechos humanos, porque ha vivido en zonas donde son un reclamo perentorio, ¿no? Y creo que une además esa profundidad humana, espiritual también, y de compromiso que va más allá de las palabras. Agradecerle efectivamente que haya, apenas se lo comuniqué, efectivamente estaba dispuesto, tenía otros compromisos, no sabía si era, pero es verdad que lo hizo con mucha prontitud y mucha generosidad, y se lo agradecemos, porque además nos ha brindado también la oportunidad de un encuentro, de un reencuentro, y que siempre es gratificante. Así que vamos a dejarles con el tema de hoy. Bueno, muchas gracias, Juan. Vamos al asunto, ¿no? Para mí compensa venir solamente por ver gente que nos vimos años atrás y que seguimos vivos y seguimos intentando hacer algo para que esta casa común esté un poco mejor cuando nos muramos con relación a cómo nos conocimos, ¿no? Entonces solamente la amistad es la que creo como un valor. Desde mis padres, mi casa siempre estaba llena de amigos, me compensa venir aquí. Por otro lado, no lo digo por demagogia, pero nunca he entendido yo eso del pleito insular. Nunca lo he entendido y siempre me ha parecido, bueno, una tontería, bueno, perdón. Entonces, me siento amigo aquí en Las Palmas y en cualquier sitio, que me siento mi canariedad también como un constituyente de mi personalidad que nunca me ha avergonzado, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, gracias también por haber pensado que podía decirles algo que les fuera útil, ¿no? Hubo un poco de confusión, yo tenía preparado por confusión mía para hoy lo que era para mañana, y pensaba mañana por la mañana preparar lo que ahora resulta que es para hoy, pero no se preocupen porque eso tiene... Hombre, estoy viendo cada vez más amigos por ahí. Tiene ventaja, que va a haber un mayor espacio de espontaneidad en lo que digo, y a veces eso es más interesante que el tener todo perfectamente preparado. Ética universal, derechos humanos, multiculturalidad, y sobre todo me han dicho que hable de derechos humanos e inmigraciones, dado lo que tengo tan reciente, bueno, y sigo en Granada, pero sobre todo en la frontera, en Marruecos, Nador, Melilla, que para mí fue un lugar teológico, hablando cristianamente, es decir, un lugar de especial significado para mi vida. Voy a dividirlo en 4 o 5 partes. La primera, lo que yo llamo el nudo gordiano en el tema de los derechos humanos, algo que a mí me parece fundamental. Bueno, primero, al hablar de ética mundial, no puedo menos que celebrar y reconocer a una persona que es Hans King, el que escribiera ese proyecto de ética universal que escribió en los 90, con un adelantado histórico, en base quizás en un contexto interreligioso, pero esos 2 libros de Hans King, Proyecto de Ética Universal y Proyecto de Ética para la Economía y la Política, que para mí todavía es mejor que el anterior, fue profético. Incluso ciertas crisis que la sociedad ha pasado posteriormente, ya él lo adivinaba en su libro que describía hacia dónde iría este mundo sin un peso hondo de ética compartida, ¿no? Pero
hay un nudo gordiano, y quiero ir desde el principio a lo que yo creo más esencial. A mi manera de ver, hay una esquizofrenia total en este tema. Y me explico en qué sentido. Vivimos en una sociedad más globalizada que nunca, pero con un poder más concentrado que nunca, más dictatorial que nunca. En esta democradura, como hablaba Casandáliga, esa persona que más me ha impresionado en la vida cuando lo conocí en El Salvador. Una esquizofrenia porque los derechos están todos descritos perfectamente, pero no hay una estructura jurídica válida para hacerlos concretos y reales. La esquizofrenia entre declaración de intenciones e instrumentos jurídicos que hagan posible la realidad de esa declaración. No hay. El único instrumento que hay a nivel internacional jurídico con una cierta validez sobre los estados soberanos que, por cierto, entre paréntesis, son un resultado de la sociedad de hace siglos, que ya no sirven para el contexto nuevo mundial de un mundo tan interrelacional globalizado. Vino nuevo en odres nuevos. Los vinos de unos derechos humanos en una sociedad globalizada y que los respeten por igual no es posible en el contexto de los estados soberanos con los poderes omnímodos que tienen, y mucho menos controlados por un poder económico en la sombra que los controla totalmente. Mientras no haya un instrumento jurídico que haga posible que sea verdad la declaración de principios, estamos en la esquizofrenia. En derechos humanos hemos declarado de todo, de primera, segunda, tercera generación, cuarta generación, ya hablaremos de eso mañana, pero ninguno tiene una validez jurídica mundial global. El único instrumento jurídico con cierto poder legal internacional es el Tribunal Penal Internacional para los delitos de lesa humanidad y derecho internacional de guerra, y ni siquiera ese es universal. Como saben, en aquel acuerdo de Roma de hace pocos años, relativamente, no lo firmó ni Estados Unidos, ni China. Incluso ese instrumento, los países africanos están hartos ya y se están saliendo. Solo juzga, como si fueran los únicos malos, a líderes africanos o de los Balcanes. El resto de las auténticas locuras de poder en contra de masas humanas enormes, de otros líderes del mundo occidental, no son juzgados. Yo viví en América Latina cuando la violación de los derechos, cuando a mí me dicen, esto es un paréntesis, voy a llenar de paréntesis mi intervención, pero no, yo digo siempre que los paréntesis es lo mejor, o sea, que no me crea culpabilidad. Cuando hablamos ahora de terrorismo islámico y yihadista, yo no puedo menos de acordarme de El Salvador, de la matanza del Mozote, en el que matan a 260 niños, que hice yo la lista después del asesinato, menores de 12 años, a sangre fría uno tras otro, y a 1200, la única sobreviviente, Rufina Maya, que le mataron esa noche 5 hijos, el marido, y 21 familiar que ya murió, pero estuvo loca 6 meses después de ella. Oyó los gritos de su hijo escondida, donde fue la única sobreviviente de 1100 o 1200, tuvo 6 meses en el monte perdida, y después se recuperó para contar y para seguir trabajando por una sociedad distinta. Pues aquellos no eran yihadistas, no eran islámicos, eran cristianos, eran de un Estado democrático, financiado por otro Estado democrático de Estados Unidos, bendecidos por un obispo que era el enemigo número 1 de Monseñor Romero Álvarez, en la película La Misión, no sé si Romero, no sé si ustedes se acuerdan, el obispo que discute con Romero, ese que fue mi obispo Morazán, ese bendecía ese ejército. Fui a su despacho, por cierto, al acabar la guerra, porque durante la guerra jamás nos fue a visitar, y fuimos Rogelio y yo, y después quise ir solo y explicarle cómo es posible. Le digo, quiero decirle,
cara a cara lo que pensamos y no a la espalda, porque los cristianos debemos ser claros y las personas en general. Yo tenía 5 cosas que no entendía de él, que en 12 años de guerra no hubiera visto a la gente que estaba sufriendo en un escenario de guerra de su diócesis, que masacran a 200 niños menores de 12 años y él no denuncia. Y cuando iba por la tercera ya se levantó el hombre y me dijo: no soporto insultos. Yo seguí sentado, pero era su casa y me fui. Pero para no perder el hilo, no era islámico ese hombre, obispo, no era yihadista, era cristiano. Y el color de los derechos humanos debe ser universal. Vemos solo lo que nos interesa. Ahora, después de 28 años, aparece el primer responsable político del asesinato de mis compañeros jesuitas, por fin detenido después de 28 años. Ese tampoco es yihadista y es cristiano. Y lo eran todos los de René Emilio Ponce, que murió, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? No quiero perder el hilo de lo que quiero decir. Mientras no haya instrumentos jurídicos realmente universales que hagan verdad esa declaración universal, por más que se sumen derechos, eso no sirve de nada si no hay instrumentos jurídicos. El único, como digo, es el Tribunal Penal Internacional, que nace cojo, que con razón los africanos están diciendo, por esto he puesto este ejemplo, cómo es que somos los únicos malos. Es verdad que también en Yugoslavia fueron malos, pero es que ha habido muchísimos más. El Reagan, que cuando ese asesinato de que les he hablado, sin mandar ninguna investigación, dice que esos son patrañas de campesinos que se creyó un periodista ingenuo, que fue Richard Bonner, que lo publicó en Washington Post. Ese hombre debe ser juzgado igual que un dictador africano. Tenemos un occidentalocentrismo y un eurocentrismo que nos pervierte la mente y el foco. Si son universales, son universales. Por lo tanto, mientras no salgamos de esa contradicción, y la lucha debe estar encaminada a eliminar, esa es la primera lucha, instrumento jurídico, tanto que alguien dice que lo que hace falta ya no es nuevos derechos humanos, no perfilar la declaración y completarla y hacerla cada vez más perfecta. Lo que hace falta, según un famoso, bueno, no tan famoso abogado italiano, Ferrogiali me parece que se llama, es una constitución mundial. Que por primera vez los pueblos del mundo tengan una constitución vinculante. Cuando pasen siglos, veremos lo nuestro como una prehistoria jurídica de una humanidad que se llamaba globalizada, pero en realidad no estaba globalizada en lo más importante, en el respeto al código ético universal y a los derechos universales más sagrados, que además no hemos aprendido de la historia. Cada vez que ha habido un desastre histórico de grandes dimensiones, hay el mismo examen de conciencia, la misma voluntad de evitar esa barbarie, y de nuevo se cometen los mismos errores que caemos en manos de los imperialismos del momento. Cuando la Primera Guerra Mundial se creó la Liga, la Sociedad de las Naciones, fíjense que incluso el presidente norteamericano de entonces, Wilson, que es de lo mejorcito que ha habido, aspiraba a que Estados Unidos tuviera un voto y nada más, sin ningún veto. Lo echaron de Estados Unidos, del poder. Y la Liga de las... No aprendimos, siguió cada uno por su camino, y viene la Segunda Guerra Mundial, termina la Segunda Guerra Mundial, y viene el esfuerzo del Fondo Monetario, el Banco Mundial y del Pacto de los Derechos Humanos, pero con un poder de veto que hace que nazca cojo, y que además en todos los años transcurridos no se ha solucionado. Y no digan que no hay soluciones. Una persona de la que cuando hablo de este tema siempre hablo y le agradezco su sana obsesión por este tema, Federico Mayor Zaragoza, que constantemente habla
de la Declaración Universal y la necesidad de una gobernanza real, y creó una asociación cuando dejó de ser presidente de la UNESCO, que se llama Ubuntu, que existe en Cataluña solamente para la reforma de las Naciones Unidas. Si hay algún lugar antidemocrático es las Naciones Unidas, con el poder de veto y con muchas cosas más. Pero hay propuestas, pero el poder anula cualquier paso que se dé en la validez jurídica real a nivel universal. Las propuestas de Federico Mayor es que, como dijo ya Scotto también cuando fue presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, no hace falta ni G8 ni G20, lo que hace falta es G193, y que la Asamblea de las Naciones Unidas tenga el poder omnímodo, y que existan no solo un Consejo de Seguridad, sino 3 o 4 consejos asesores, pero solo asesores. Y Federico Mayor propone, aparte del político que existe, Consejo de Seguridad Política, un Consejo de Seguridad Económica y un Consejo de Seguridad Ecológica, pero decide la Asamblea. Una Asamblea en que además él propone que sea una mezcla de representación gubernamental con representación de los movimientos sociales del mundo, que por cierto, otro paréntesis, se habla poco de una de las cosas de este Papa que a mi juicio ha sido de lo mejor que ha hecho. La Asamblea de Movimientos Sociales del Mundo que él ha convocado. Nunca un Papa se había atrevido a convocar, no para hablar de cristianismo ni de nada, sino los movimientos sociales del mundo para hacer justicia. Tuvo la primera en Vaticano, después en Bolivia, donde fue Evo Morales, por cierto, estuvo junto con él, y la tercera en el Vaticano. Mientras la ciudadanía mundial no tenga un poder real con traducción jurídica, no hay nada que hacer, o muy poco que hacer. Y ahí hay que poner, tan avanzados que somos en algunas cosas y tan poco avanzados en la globalización de la juridicidad de los derechos humanos. Desde el principio quiero decir que estamos en la prehistoria del universalismo real de los derechos humanos, en la prehistoria. Y pasos posibles. Fíjense, les voy a poner otro ejemplo. En 1996, en la cumbre de Copenhague sobre el desarrollo mundial, las mismas Naciones Unidas llevaron 4 o 5 propuestas para lograr que tuviera valor real los pasos que se pensaban como los mejores posibles para lograr un equilibrio, una igualdad en el desarrollo mundial. Ni uno de esas propuestas de las mismas Naciones Unidas, que no tiene peligro de radicalismo y de revolucionarismo, no lo firmó ni un país. Solo Holanda, me parece que alguno. ¿Qué proponía las Naciones Unidas? Proponía un tribunal internacional sobre las relaciones económicas internacionales. Lo mismo que hay un tribunal para los delitos de lesa humanidad, que hubiera un tribunal con poder sobre los estados para los delitos económicos internacionales. Y cuando hay una pelea, sea la que sea, no deciden los estados, ni el fuerte ni el débil, decide ese tribunal. Y a todos nos afecta, porque si hay un conflicto entre el tomate canario y el tomate de Marruecos, no lo decide, según esa propuesta, ni la Unión Europea, ni Canarias, ni Marruecos, sino un tribunal internacional que acatamos todos. Cuando yo estaba en Centroamérica, en una de las veces que vine a Las Palmas, me hicieron una entrevista en Radio ECA, y entonces estaba también el conflicto del plátano canario y el plátano centroamericano, el de Honduras. Y con toda su mala uva me pregunta, oye, ¿y tú a favor de quiénes estás? ¿Del plátano canario o el plátano de Centroamérica? Como casi como lo de Jesucristo con la moneda, como diciendo, tú eres canario, eres centroamericano. Bueno, yo salí, muy jesuíticamente, O sea, los jesuitas nunca dicen sí, no dicen no, algunas veces sí, ¿no? Y entonces no sale mal. Pero le dije, mire, que las decisiones las tomen los trabajadores de Canarias y los trabajadores de Centroamérica, y seguro que encuentran soluciones justas.
Pero mientras las decisiones las tomen solamente el poder político, el poder económico y los ricos de aquí y los ricos de allá, la estándar, la chiquita de Estados Unidos, que es la que controla en Honduras, y fulanito de tal y fulanito de cual, de aquí no hay solución, no hay solución. Pero los de abajo sí encontrarían soluciones justas. Bueno, por ahí me salí, ¿sabes? Pero a lo que voy, estoy convencido que ese es el único camino y vamos retrasados. Segunda cosa, por cierto, aunque no esté de acuerdo con esto del plátano canario y del tomate canario, con mucho honor, ahí me conocía como el canario en Centroamérica, y me río porque una vez había un profesor malagueño que yo tuve aquí en Las Palmas que decía así: vosotros los canarios hacéis porro por castellano. Digo, pues mira, nadie ve su propia droga, ¿sabes? Con mucho gusto sigo hablando canario. Pero eso no quiere decir que por encima de toda raza y de toda localidad y de todo país, menuda actualidad tiene eso, estamos el país que es la patria humanidad, que es el que tenemos que construir, y sin esa visión aquí y sin unos instrumentos allí, no hay derechos humanos válidos. Y vamos a caer, que ese era el ejemplo que les estaba poniendo, la Segunda Guerra Mundial, nuevo intento de humanizar la sociedad y llevarla hacia el sentido común, nuevo fracaso, no ha estallado guerra nuclear de milagro, sigue el mundo dividido por imperios y por coyunturas políticas. La caída del muro de Berlín para Habermas significó la caída de la pasión política para convertirse en tecnocracia política. Y hay señales de la historia tremendas que seguimos sin interpretarlas. El 11 de septiembre, por encima de la locura esa, es una llamada a que las culturas estamos lejísimos y que aquellos que desde un ateísmo acrítico no ven el valor político tremendo que tienen las religiones y el trabajo político que hay que hacer y cultural si queremos un mundo con futuro para un encuentro intercultural de los códigos éticos condicionados por las religiones, es que no leemos la historia. Solo con medidas de seguridad y de matar a Bin Laden o matar al otro no se arregla esto. No se arregla esto. Los que hablaron de la muerte de Dios en los años 60, dicen algunos con ironía que la historia le ha desmentido y lo que ha habido es la venganza de esos dioses, porque sigue Dios siendo fuente de violencias en el mundo y teniendo esos dioses, sean los que sea, un papel condicionante. Pues el 11 de septiembre y todo lo que ha habido, debemos leerlo en clave de que algo está fallando en el intercambio de las culturas del mundo y que desgraciadamente el choque de civilizaciones que todos dijimos que era una exageración, pues está dando. La crisis económica es otra señal de la historia para pedir la racionalidad de la economía a nivel mundial y una instrumentalización, una jurídica para hacer una economía realmente solidaria a nivel mundial, y tampoco hemos hecho así, hemos puesto parches. Le iba a decir la propuesta que la cumbre de Copenhague hizo a las Naciones Unidas. La propuesta era un tribunal internacional económico con poder sobre los estados. Segundo, un fondo de seguridad económica mundial